Buenos días, mi coronel. Un especial saludo, como siempre, a todas las personas que se conectan a nuestras redes y que en diferido observan y analizan estos videos de la reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Hoy, martes 6 de agosto, el mismo día que se cumplen exactamente 486 años de la fundación de Bogotá, nos encontramos aquí en el análisis de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia en la emisión 597. Y tenemos como tema la baja de 6 terroristas de una cuadrilla mixta de las FARC y el MRL en Calarcá, Quindío, en 1968. La cuadrilla la encabezaba un bandido alias El Gato, que dependía directamente de Ciro Trujillo, de Jaime Bateman y de Iván Marino Espina, tres terroristas muy conocidos de las FARC en su momento. Y esta cuadrilla se había unido de esos remanentes de bandidos liberales del MRL a los comunistas y estaban articulando el paso final de la estructuración de las FARC y la desaparición de la violencia tripartidista. Habían cometido un secuestro, el ejército los venía siguiendo, les llegó hasta la guarida. eh, una hora antes de que el ejército llegara a golpear el sitio, los bandidos se habían partido en dos y un grupo se ha llevado al secuestrado y por esa razón cayeron únicamente los 6 que se han quedado en este sitio. No se pudo liberar al secuestrado en esa operación. Fue uno de los hechos más notados, estamos hablando de 1968, en el mismo momento en que Colombia hervía de fervor católico y propagandístico de la Iglesia Católica con la visita del Papa Paulo VI al país. Todos los titulares de prensa, todos los medios de comunicación, todos los comentarios y los corrillos eran relacionados con la visita del señor pontífice a la capital de la República y a otras partes del país. Y desde luego el gobierno del señor Carlos Lleras Restrepo estaba haciendo utilidad publicitaria y politiquera de este suceso. Entonces, entremos en materia, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la real situación de crecimiento progresivo de los grupos terroristas orientados por los diferentes vertientes del comunismo internacional en agosto de 1968 aquí en Colombia? Pues lo mencionamos brevemente al principio. Es una etapa que, por ejemplo, el señor de Rux, en su famosa mentirosa memoria eh, y verdad del conflicto, no lo cuenta. Es que el Partido Comunista venía desde hacía casi una década tratando de cooptar todo tipo de bandoleros que hubiera en el país para convencerlos, como le dijo Chispas a la reina de belleza en su momento, que la lucha ya no era entre liberales y conservadores, sino entre pobres contra ricos. Y con esa teoría de la lucha de clases habían ido atrayendo hacia sus filas a todos los delincuentes posibles que se integraran al comunismo armado. Entonces, como sabemos, el norte del Valle y el departamento del Quindío, o el Viejo Caldas, que en ese momento que abarcaba tres departamentos, Quindío, Caldas y Risaralda, de los actuales, estaba infestado de bandidos liberales y conservadores. Entonces, poco a poco los comenzaron a atraer, a alar y a incorporar a las filas comunistas. Y ya más o menos para 1967 y 68, ese trabajo, entre comillas, se estaba finiquitando. Ya casi todos se habían vinculado a eso del comunismo y muy pocos se habían quedado ya en la delincuencia aparte, porque delincuentes comunes eran ambos, pero en un sentido los comunistas ya tenían una ideología del partido y de la orientación marxista. En cambio, los que se quedaron por fuera seguían siendo delincuentes únicamente, atracadores y asesinos, igual que hacían los otros sin ninguna ideología.
En segunda medida, las FARC estaban desarrollando para articular todo ese proceso lo que habían establecido y acordado en la segunda conferencia en 1966 en la región del Duda, que consistía precisamente en unificar todas esas pandillas de bandidos, darle una identidad propia al movimiento, no permitir reuniones ni revueltos con el ELN y con el EPL que estaban también creciendo, establecer control geoestratégico sobre diferentes zonas y en el caso específico de Quindío y Valle, la responsabilidad que le había entregado el Partido Comunista a Tiro Fijo y este a su vez ha sido Trujillo, de aprovechar todo el acumulado de violencia que venía eh, allí amontonado desde hacía muchos años para que en ese sector se desarrollara el proceso comunista mucho más rápido, habida cuenta que la industria del café no tenía organización sindical y que el ambiente estaba caldeado por medio de la violencia para un ímpetu revolucionario armado. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho y realmente les fue muy mal. Salieron de ahí. Al final, a pesar de que cometieron varios actos como el que vimos de la emboscada a la Colorada que dirigieron, entre otros, Jaime Bateman y Iván Marino Espina y Ciro Trujillo, en compañía de Salpazo, no les fue muy bien. Y otras operaciones como la que vemos hoy lo fueron derrotando hasta que el Partido Comunista se vio obligado a sacar a Ciro Trujillo del Quindío y enviarlo para Boyacá, donde murió pocos meses después de estos hechos. Bueno, entre tanto, lo hemos reiterado varias veces aquí y hemos analizado varios casos. El EPL había tomado como sede geoestratégica de su proyecto revolucionario el Alto Sinú, que es una región importante en el departamento de Córdoba, muy montañosa y pegada a las serranías de Avive, Ayapel y San Jerónimo, de donde nace una gran cantidad de ríos que irrigan la zona y donde hay una gran productividad agropecuaria que abastece gran parte de la costa atlántica colombiana y parte del centro del país, de acuerdo con los pisos térmicos y la cantidad de productos que de allí salgan. Y también habían visto ya en Urabá, donde estaban los sindicatos bananeros, y habían comenzado una fuerte pugna con el Partido Comunista Colombiano para que el maoísmo controlara esa región, y eso pues degeneró en violencias posteriores y finalmente las FARC por medio de la UP y otros eh, brazos del Partido Comunista se impusieron a sangre y fuego en una lucha que venía, como se nota, desde los años 60 y que estuvo todo el tiempo tensa y creciente entre los comunistas línea Moscú y los línea China. Luego teníamos también que el ELN se estaba asentando fuertemente en el Magdalena Medio con el corazón geopolítico en la serranía de San Lucas y proyecciones hacia el Catatumbo y hacia el interior del país. Entonces vemos que en síntesis las FARC estaban desarrollando su proceso de asentamiento geoestratégico en la zona de la Macarena, de la Uribe Meta, del oriente de la cordillera y en el nudo o en el nodo que se forma en las dos cordilleras cuando comienzan a bifurcarse, la central y la oriental. El EPL en el Sinú y el ELN en el Magdalena Medio y otros grupos delincuenciales buscando recuperar el control delictivo en Santander y el Quindío y el Valle. Eh, por otra parte, en algunos sectores del país, a pesar de que los comunistas, tanto de las FARC como del EPL como del ELN, trataban de cooptar esos remanentes de grupos bandoleriles, también quedaban violencias tripartidistas que no se aliaban a ninguno de los grupos. Entonces, por ejemplo, vimos que en la región de Sinú, el EPL quería aprovechar todo el acumulado de las guerrillas liberales de Julio Guerra, que se desmovilizaron durante el gobierno de Rojas Pinilla, pero no entregaron las armas y estuvieron ahí armados en un stand-by durante muchos años, convirtiéndose en una especie de autodefensa contra cuatreros y abigeos en la zona.
y que luego, como vimos ya, el EPL los reclutó a muchos de ellos y fueron los que integraron las cuadrillas en Sinú parcialmente, y llegaron hasta montar el show del autosecuestro de Julio Guerra, del cual estuvimos hablando aquí ya. El ELN aprovechó todos los guerrilleros liberales de Rangel que se habían desmovilizado y vivían como campesinos en la zona del San Pablo Bolívar hacia Antioquia, hacia Santander y hacia Bolívar. Y las FARC, pues ya lo hemos visto, la data estaba buscando cooptar todos los grupos de violencia tripartidista que quedaban en las zonas donde ellos delinquían. Sin embargo, por ejemplo, en Santander, aquí en Cundinamarca, Boyacá, a esos grupos estaban dedicados a estas actividades verbigracia, la incidencia en el tráfico de esmeraldas o en el comercio ilícito de esmeraldas. Buscaron abrir zonas en el Chocó con el platino y el oro, y otros dedicados al secuestro y la extorsión urbana. Entonces, mucho de todo lo que nos pasa viene de esa violencia también, de una u otra manera. Y al mismo tiempo, los tres grupos más conocidos, el EPL, el ELN y las FARC, multiplicaban el crecimiento de guerrillas urbanas, todos con base en los mismos sectores, ¿no? Los obreros, los sindicalistas, los estudiantes y las organizaciones de acción comunal y otras organizaciones sociales, pero cada uno con su enfoque marxista, línea Cuba, línea Moscú y línea China. Y vimos una época de mucha efervescencia de juventud que erróneamente se dejó jalar a la guerrilla y que hoy ya son personas de 70, 80 años que infortunadamente su mentalidad torcida se les quedó y siguen pensando que Petro es la solución y que los comunistas son el arreglo para el país. Igualmente, como lo veremos aquí en un poco más de detalle y lo hemos venido tratando de manera continuada, hay una evidencia descarada de curas rojos, de curas comunistas. Hace poco poníamos muy concretamente el ejemplo del cura Alzate en Cali, que organizó en rebelión abierta contra la estructura católica y contra la estructura social, política y judicial del Estado de la comunidad del barrio Alfonso López en Cali, y estaba prácticamente construyendo una república independiente dentro de la ciudad de Cali, y la Iglesia Católica, que estaba absolutamente dividida por el cisma que produjeron las dos encíclicas de Pablo VI y Juan XXIII. No hallaba qué hacer hasta que tuvieron que destituirlo. Terminó casado con una mujer que ya era viuda, el cura este, y se dedicó en Cali a organizar movimientos guerrilleros y fue uno de los artífices y multiplicadores del ELN y de otros grupos delictivos en el país. Y ya lo notábamos, hubo un ingreso masivo de estudiantes, sindicalistas y religiosos en un contraste que es difícil de entender, y habría que hacer unas investigaciones académicas muy profundas para determinar qué pasó allí. Porque, por ejemplo, en las universidades donde había centros de reclutamiento y donde hemos dicho, por ejemplo, el señor Diego Montaña Cuellar tenía una especie de oficina de incorporación o para la FARC o para el ELN, y siempre fue un delincuente de cuello blanco del Partido Comunista, al que los demás políticos le rendían honores, y era un promotor del terrorismo en Colombia. Entonces, se conocía todo lo que ocurría al interior de esas cuadrillas, los fusilamientos que había en el ELN, la forma arbitraria como Tiro Fijo y los demás bandidos rústicos y campesinos trataban a los estudiantes de las ciudades, las dificultades que padecían en el monte, pero el romanticismo de imitar la revolución cubana y de ser los salvadores, entre comillas, del país, hacía que jóvenes ilusos se fueran para el monte. Y lo mismo esa multiplicación de religiosos que estaban ya convencidos de la teología de la liberación, tanto hombres como mujeres monjas, y que pensaban que desde el púlpito y con las comunidades eclesiales de base o desde las organizaciones sindicales cristianas podrían formar una revolución. Es un periodo convulso que no se ha escrito en su verdadera dimensión,
y que le hizo mucho daño a la juventud colombiana, pues muchos jóvenes con futuros mucho más promisorios y que no eran hijos de bandidos ni tenían nada que ver con bandidos terminaron haciendo parte de esta dinámica de terror contra Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo informaron los medios de comunicación a la opinión pública los hechos relacionados con la muerte en combate de 6 bandoleros de una cuadrilla mixta de comunistas y liberales del Movimiento Revolucionario Liberal en el área rural del municipio de Calarcá, departamento del Quindío, en agosto de 1968? Pues mi coronel, para financiarse las FARC, el Partido Comunista les había dado luz verde para que incrementaran el secuestro y la extorsión, en particular en esta zona del Quindío y el Valle del Cauca, que la veían como un epicentro, no solo donde había una efervescencia armada de conflicto, de violencia, para aprovechar eso, sino que estaba la riqueza del café. Y entonces la deducción que sacaban los comunistas en ese tiempo era que si los grupos delincuenciales que robaban propiedades y que imponían el terror, de lo cual habían hecho parte de ellos, de esa dinámica, habían sobrevivido como método, como esencia, ahora había que sobrevivir como grupo y como proyecto político con el mismo esquema, controlando bajo el terror a esas poblaciones que además eran proclives a unirse a los grupos armados. Esa era la visión que tenían los comunistas. Inclusive Jaime Bateman se la describe más o menos en los mismos contextos a Patricia Lara en una entrevista en 1981. Entonces, ¿qué ocurre? Que el secuestro estaba disparado y secuestraron a un hacendado de nombre Arcesio Domínguez, muy conocido en la región de Calarcá, La Tebaida, Montenegro. En esa región, por ser cafeteros, la gente se conoce todos entre sí, además porque son municipios muy cercanos y muy bien comunicados, y porque el negocio del grano de café los hace interactuar a todos. Entonces, sin ser amigos del todo, cada quien sabe quién es el dueño de la finca tal en tal municipio, sabe cuándo hay cosecha buena allá, etcétera. Todo eso se mueve dentro de ese entorno. Entonces, la noticia del secuestro del señor Domínguez cayó como pedrada en ojo tuerto porque se suponía que para el 68 ya el Quindío había superado ese drama que había padecido durante más de 15 años de la violencia tripartidista. La octava brigada pues ordenó inmediatamente la búsqueda del secuestrado y operaciones contundentes contra estos grupos que la inteligencia militar tenía ubicados exactamente como una mixtura entre bandas del MRL, que eran ya remanentes pequeños, y lo que estaban armando las FARC, en especial porque hacía muy poco habían cometido la famosa masacre de las Coloradas, en cuyo consejo de guerra fueron condenados Jaime Bate Mancayón y Iván Marino Espina por hacer parte del grupo narcoterrorista y por ser parte de los responsables del asesinato de los soldados. Entonces, iniciada la persecución, se establecieron las informaciones de dónde lo podían tener y una patrulla muy bien dirigida por un capitán se aproximó tácticamente hasta el sitio. Infortunadamente para la patrulla, los bandidos se alcanzaron a dividir en dos grupos y el grupo que se movió del sector donde quedaron los que cayeron eh, se llevó al secuestrado. Pero en el combate, que fue muy fuerte, fue sangriento ese combate, fue herido un suboficial del ejército y cayeron 6 terroristas que ya eran de las FARC, aunque eran mixtos con el MRL, pero ya estaban integrados a las FARC y se les encontraron armas, una gran cantidad de armas, ya no escopetas ni revólveres como la antigua metodología de los bandoleros tripartidistas, sino fusiles de guerra, municiones abundantes, subametralladoras,
granadas de mano, explosivos y una cantidad de documentos relacionados con la teoría y la táctica del comunismo internacional, la guerra de guerrillas, la teoría de la liberación nacional y los estatutos del Partido Comunista Colombiano para estudiarlos y multiplicarlos. De igual manera se les encontró pues dinero en efectivo, no mucho, y todos los documentos con los planes inmediatos, además de los archivos de cómo han manejado los gastos de lo que recibían y los informes que le pasaban a los cabecillas principales. Les llamó la atención a los medios de comunicación que había un menor de 15 años que le decían Benigno, no se determinó en ese momento el nombre del muchacho que era reclutado, no tenía apariencia de la zona, sino más bien como traído del Caquetá o del Huila, lo cual indica que estaban reclutando niños en diferentes partes y enviándolos a otras zonas para que no se escaparan y mantenerlos bajo el control de los cabecillas. Y también pues, se determinó en esa época que muchos de los niños que ingresaban a la guerrilla eran hijos de guerrilleros viejos o de eh, miembros del Partido Comunista. Con toda esa información, se publicó también que había datos e indicios de quienes integraban las redes urbanas en los municipios de alrededor y cómo estaba operando esta cuadrilla. Eh, Como vemos, fue un golpe trascendental, importante, que demostró la inmersión hasta los tuétanos del Partido Comunista en la guerrilla, la forma como se estaban cooptando esos grupos que antes eran eh, de delincuencia tripartidista en uno solo y que todavía, por ejemplo, no se identificaban como es la costumbre ahora en las FARC o después de esos hechos, de colocar un seudónimo de guerra o un alias con un nombre propio, sino que todavía dentro de ese grupo quedaban, por ejemplo, el Gato, el Sucre, que era el niño del tal Benigno, que era más o menos el reflejo de lo que ha creado Tirofijo, que llamaba la cuadrilla Mariscal Sucre, que eran menores de edad todos, y los llamaban los Sucres. Entonces, cuando este niño llegó a esta región, pues lo llamaban el Sucre por eso. Eso es importante anotarlo. Otros dos que le decían, perdón, uno de otros dos ya le decían el Cuy. Entonces, ahí donde se nota la combinación del bandolerismo que daba el rezago, que siempre se identificaron con esos apodos, el Caricortado, el Zarco, el Resplandor, etcétera, y los que ya eran del Partido Comunista, que consideraban que era lesivo para la dignidad humana utilizar esos alias en cierta manera, forma grotescos, y que los alias debían ser con el nombre propio de una persona, pero no el mismo del bandido, sino otro. Entonces se llamaba Javier Gómez, lo ponían alias Carlos, se llamaba Mariela Martínez, era alias Nancy. Esa era la nueva metodología de las FARC, pero no volver a utilizar esos apodos, y todo eso quedó claro en ese golpe. Adelante, mi coronel. Y coronel, ¿qué sucedía entre tanto con las reiteradas acciones criminales del ELN en el sur de Bolívar? Pues mi coronel, ayer veíamos que en 1975 fue emboscada una patrulla y asesinado un oficial y un suboficial en San Pablo Bolívar, en el área rural. Hoy vemos que 7 años antes, durante la visita del Papa Pablo VI a Colombia, el mismo día que el Papa decolaba de Bogotá para Roma, el ELN, que tenía dentro de sus directivos y dentro de sus directrices la teología de la liberación, orientada por sacerdotes de los mismos que el Papa acababa de ordenar en Bogotá, eh, estaba asesinando a 9 personas en el municipio de San Pablo Bolívar. Y también veíamos ayer que 2 años después de esto y 5 años y 6 años antes de la emboscada que veíamos ayer, el ELN también había asesinado a unos soldados en ese mismo sitio, y que en 1972 el Ejército Nacional
hizo una incursión en el mismo sector y golpeó el campamento principal de Fabio Vázquez y encontró toda la información de cómo estaba estructurado el ELN en el 72. Entonces, como vemos, son hechos distintos en el mismo sector que indica que hay una recurrencia en la presencia de estos grupos y en la construcción de células de apoyo y que desafortunadamente los diferentes gobiernos no le dieron un solo énfasis y por eso supervivió el ELN haciendo todos los daños que ha causado al país. Entonces, ¿qué ocurrió ese día? Que 4 familias campesinas, entre ellos uno que se ofreció de guía para orientar las tropas en el terreno, estaban siendo extorsionadas y presionadas por el ELN para que les entregara los hijos que se fueran para la guerrilla. Entonces, los 4 campesinos se ofrecieron para guiar la tropa, en especial uno que los guiaba, y los otros 3 lo que estaban era protegiéndose de que los bandidos los asesinaran. Y se fueron con la patrulla. Entonces, cuando llegaron a un sitio, esta patrulla fue a pie, no motorizada, en el que había un camino bastante complejo, el capitán Correa, que era el comandante de la tropa, dio la orden de hacer un registro para verificar los alrededores del terreno con el fin de establecer si había presencia de bandidos o no, porque el olfato indicaba que allí podía presentarse un combate. En este momento, en ese momento que la patrulla inició a hacer el reconocimiento, explotaron unas cargas explosivas y desde la espesura de la selva les dispararon varias ráfagas de fusil y armas automáticas y en el combate cayeron 5 militares, entre ellos 2 suboficiales y 3 soldados asesinados, los 4 civiles que iban con la patrulla y quedaron varias personas heridas eh, dentro del grupo. Detrás de la tropa venían una gran cantidad de civiles campesinos que estaban buscando que el ejército los protegiera porque los bandidos estaban asesinando. Entonces, esto sí no lo cuenta el señor de Rux, ¿no? Pero como además son de la misma ideología del ELN, entonces se queda calladito y ahora que están en conversaciones y que seguramente van a exigir hasta el extremo que Petro reconozca las elecciones de Maduro, si no, no siguen negociando, eso es probable que lo pidan. No hay quien les cante la tabla y les muestre la calidad de asesinos y delincuentes que han sido, ya que este hecho no fue el primero ni sería el último de lo que ha ocurrido en ese sitio. Y por ejemplo, personas como el capitán Manuel Correa Ruiz, que fue herido en esa emboscada atroz, o los suboficiales que murieron, no hay quien reclame por sus derechos como víctimas del conflicto, igual que si aparece cuanto bandido a reclamar que murió en combate con la policía o con el ejército. Entonces, ¿qué nos queda aquí de esta enseñanza? Que vemos que mientras en el Quindío venía creciendo la segunda conferencia de las FARC reclutando bandidos de todas las pelambres, en el sur de Bolívar la situación era demasiado compleja porque el ELN seguía asesinando gente y se seguía apoderando del control por medio del terror en la zona y estaban también reclutando a antiguos guerrilleros liberales y quienes no se les plegaban a sus intereses los asesinaban o esas personas tenían que buscar irse con sus familias detrás de las patrullas del ejército para que las tropas los protegieran debido a que los bandidos venían a matarlos de manera selectiva, a violarles a las mujeres o a secuestrarles a los hijos para llevárselos para la guerrilla. Dura realidad que no quieren reconocer y escribir cómo ha sido la verdadera historia del conflicto armado en Colombia. ¿Cuál fue el impacto psicológico para las cuadrillas del Partido Comunista, marxista, leninista, maoísta del recién creado EPL en la convulsa área del Alto Sinú? Pues esto ya lo habíamos visto en un episodio anterior, cuando analizamos cómo en una operación con limitados recursos, pero con mucha mística de nuestros soldados,
la cuarta brigada dio de baja una gran cantidad de bandidos integrantes de la cuadrilla, de las cuadrillas del EPL en el Sinú, y a la vez capturó a 44, entre los cuales estaban tres concubinas de los principales cabecillas, y desarticuló completamente todo un emporio terrorista que se estaba formando entre el Alto Sinú y los Llanos del Tigre, con extensión a Urabá. Y esto ocurrió también durante los días de la visita del Papa a Colombia. Entonces, si atamos una cosa con la otra, nos damos cuenta que el país en ese momento estaba tan desconfigurado en la parte político-administrativa como ahora, que las guerrillas comunistas estaban en un crecimiento progresivo, y que los tres sectores del comunismo internacional, cada uno por su lado, se estaban apropiando de diferentes territorios del país, y que además todavía quedaban remanentes de las cuadrillas tripartidistas, y por ejemplo, el mismo día también que asesinaban los soldados en el sur de Bolívar, que el ejército daba de baja a 6 bandidos de las FARC en Calarcá, Quindío, en el Huila había otro combate en el municipio de Algeciras, en el cual fue dado de baja otro bandido muy importante de las FARC, un partido comunista que era muy cercano a Tiro Fijo, que lo llamaban el Cabo Resortes, y que pertenecía a la cuadrilla de Januario Valero, que se enfrentó a una patrulla de la novena brigada y fue dado de baja ese día. Entonces, si hacemos un contexto y una suma, es bandolerismo tripartidista en remanentes activo, eh, sacerdotes de la teología de la liberación disparados haciendo proselitismo procomunista y proterrorista, el Partido Comunista reclutando por montones en todo el país, la juventud engatusada en colegios y universidades por maestros de FECODE y por comunistas infiltrados, el EPL tratando de apropiarse de la zona rica del departamento de Córdoba y alrededores, y el ELN creciendo por medio del terror y la extorsión y la economía ilegal en la zona de la serranía de San Lucas y los límites de los departamentos de Santander, Antioquia y Bolívar, y en este caso específico en la zona rural del departamento, del municipio de San Pablo Bolívar. Al mismo tiempo, el ejército tratando de evitar que la unificación que estaban haciendo las pandillas de Januario Valero y Tiro Fijo en el Huila se consolidara más rápido, y en un combate dieron de baja al Cabo Resortes, que era uno de los bandidos con mayor prontuario en la zona. Compleja situación vivía Colombia mientras el Papa visitaba a los católicos, y aquí rezábamos y nos dábamos golpes de pecho. Adelante, mi coronel. ¿Qué noticias alarmantes para la feligresía salían de la segunda conferencia episcopal latinoamericana reunida en Medellín, Colombia, una vez finalizada la ruidosa visita del Papa Paulo VI a Colombia? Ayer veíamos que en el año 76, 300 párrocos y un obispo del Magdalena Medio firmaron un documento en el cual apoyaban una revuelta violenta en Barrancabermeja, escudada en argumentos de la falta de inversión social y de la respuesta del Estado a comunidades en situación de vulnerabilidad en el puerto petrolero. Y hoy vemos que cuando vino el Papa Juan Pablo II aquí a Colombia, dentro de las múltiples actividades aledañas a esa visita, no Juan Pablo II, sino Pablo VI, corrijo, dentro de las últimas visitas, actividades aledañas a esa visita, se reunieron en Medellín los obispos de Latinoamérica con el fin de tratar temas gruesos, complejos. Esa conferencia es muy famosa porque en paralelo se crea el grupo de Golconda, que son los sacerdotes que se deciden de una vez por apoyar la lucha armada. Pero si se revisan los periódicos,
las noticias y los archivos históricos de la Iglesia Católica de esa época, fue un momento de mucho fervor cristiano revolucionario. Y aquí tomamos al azar únicamente dos de los documentos o de las noticias que surgieron paralelas a la CELAM. Y es que el mismo día que se iniciaba la cumbre, que era la segunda cumbre de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, 300 sacerdotes que han venido de distintos países de Latinoamérica, pero que ya estaban imbuidos por la teoría de la liberación, la teología de la liberación, firmaron un documento en el que desafiaban a la autoridad católica y contaban además aquí con un periodista que había sido cura y que era comunista y tenía mentalidad de bandido, que era Javier Dalío Restrepo, muy respetado en los medios de comunicación, pero se les olvidaba a quienes lo ponían en ese nivel de respeto, que era uno de los promotores de la misma idea delictiva. Y él era el que publicaba esas noticias en los medios de comunicación, especialmente en El Tiempo. Y los sacerdotes le exigieron abiertamente a la conferencia episcopal que se dedicara a estudiar la posibilidad de que en su declaración final se incluyera, oigan bien, la decisión de los obispos latinoamericanos de apoyar la revolución armada en cualquier país donde hubiera pobreza. O sea, en todo el continente y en el África y en el Asia, donde estaba lo que llama el tercer mundo. Si uno lo mira con pinzas y examina eso, pues obviamente eso era una directriz que venía de la narcodictadura cubana y era una forma de materializar el marxismo cristiano, que es una contradicción, porque el cristianismo no es ateo y el marxismo sí, pero ellos muy hábilmente lo yuxtaponen y es una forma de justificar la violencia que inspira la teología de la liberación. Es un documento histórico de la mayor gravedad y que demuestra que si 300 sacerdotes del continente estaban firmando lo mismo, es porque eso se estaba pudriendo desde hacía rato y que la visita del Papa fue más o menos como un acto notarial para registrar eso, ya que el Papa había publicado antes una encíclica en la que hablaba de la nueva alianza, de la nueva forma del Jesús obrero, del Jesús revolucionario, del Jesús transformador, y siempre disfrazado, como lo vemos, con la segunda exposición, que es la que hace un cardenal de nombre Juan Landázuri, proveniente del Perú, muy cercano al grupo terrorista Tupac Amaru, quien decía, y esa es la palabra clave que queremos mencionar, con la cual los comunistas que están infiltrados en la Iglesia Católica disimulan, es el amor. Pero no es el amor como lo interpretamos los seres humanos comunes y corrientes, no, sino es el amor a la causa revolucionaria, es el amor a entregar la vida por los pobres por medio de la violencia si es necesario, es el amor al marxismo dentro del cristianismo. Y entonces vemos dos posiciones graves, porque no era solamente Monseñor Valencia, el curita torcido de Buenaventura, el que estaba promoviendo eso, sino que también estaban Monseñor Arango Henao, que era otro personaje de Colombia, y otros que eran obispos que estaban ahí medio clandestinos, siguiendo las ideas de Camilo Torres, y que 300 sacerdotes del continente estaban instigando a otros obispos que iban ahí medio clandestinos a la reunión en Medellín. Esto es otra parte de la historia que el señor de Rux esconde muy habilidosamente, porque él tiene parte que ver en eso, ya que es sacerdote, y es una realidad que no se puede ocultar, que la Iglesia Católica en una época o con unos sectores se convirtió en ultraconservadora, defensora de la violencia contra los liberales, y en otros sectores estaba siendo infiltrada por el comunismo y promoviendo este tipo de cosas abierta y descaradamente y generando un conflicto que pervive en la Iglesia Católica. Están perfectamente divididos entre los tradicionalistas, que son los apegados a toda esa burocracia y corrupción que subsiste en el Vaticano, y los que hablan del hombre nuevo, de la alianza nueva, de la transformación y del amor, pero no el amor como lo entendemos desde el concepto cristiano, sino del amor a la revolución.
y ahí estaba materializado por un cardenal que venía desde Clima y por varios sacerdotes de distintas partes del continente. De esto hay para hablar por montones y mucho más documentos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué eh, lectura podríamos dar a las abiertas invitaciones e incitaciones de algunos prelados de la Iglesia Católica a que las personas de las clases menos favorecidas se unieran a las acciones armadas de los grupos irregulares en claro apoyo a la teoría comunista de la lucha de clases y el viejo adagio comunista de que la tierra es para quien la trabaja? Pues mi coronel, simple y sencillo, como conclusión de esto nos queda, es que desde hace muchos años el ELN es manejado, es por ese sector de curas que se han mantenido en la clandestinidad, en lo oculto, y que cuando salen los bandidos, como Pablo Beltrán y como el que está de cabecilla, Antonio García y Gavino, a imponer lo divino y lo humano en la mesa de conversaciones y que usualmente dicen que esto hay que llevarlo a consulta interna, es para que ese sector que es letrado, que tiene una amplia cercanía con las comunidades, sea el que les dé las direcciones, les corrija, les analice y lleguen a consenso de qué es lo que presentan en la mesa. Y de igual manera que cuando dicen que la sociedad civil debe tener participación, inclusive invitan a estultos que se dejan convencer con el cuento de que les van a dar visibilidad política porque hay un acompañamiento colectivo y que va a participar la sociedad civil, pues son todas esas comunidades de base que clandestinamente y de manera habilidosa han organizado todos esos curitas y monjitas religiosas, como lo demuestra la historia que narro en mi libro del sacerdote Bernardo López Arroyave con la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago en Antioquia. Entonces, si no nos contamos la verdad y si se enmascara todo eso, pues no le damos la lectura que es a la participación de sectores criminales infiltrados en la Iglesia Católica promoviendo al ELN. Mi coronel, ¿cuáles eran las visibles ocupaciones y preocupaciones del entonces presidente de Colombia, Carlos Lleras Restrepo, en ese preciso momento histórico de su gobierno? Es que, mi coronel, infortunadamente, así como para los comunistas la construcción marxista de la transformación del poder y de la vida política es un proceso en el cual hay que aportarle todo tipo de elementos de diferentes líneas estratégicas para los politiqueros corruptos de la época, sostener la vigencia del pacto ese de cuervos que hicieron entre Lleras Camargo y Gómez, y Gómez Castro, el papá de Gómez Hurtado con el Frente Nacional, era necesario desarrollar todo tipo también de líneas de acomodación estratégica. Entonces, el señor Lleras Restrepo, que era el presidente, andaba politiqueando con varias cosas. Una, pues ya la sabemos, su famosa reforma agraria que la presentaba como la panacea de la solución a los problemas en Colombia. Y dos, era que la visita del Papa tenía que convertirla en todo un escenario de manipulación mediática que se sobreponía a cualquier problema. Y entonces vemos que en esa misma semana que estuvo el Papa aquí, el país estaba nadando en sangre por la violencia comunista, pero él se hacía el de la vista gorda y salió por los medios y convocó lo que hacían en ese tiempo los presidentes, que era convocar a la cadena nacional por todas las emisoras y por las dos cadenas de televisión que había y los medios de comunicación a que transcribieran el discurso que decía el presidente, era resaltando que con la visita del Papa se había enaltecido el nombre de Colombia. Ni siquiera tenía la información, o de pronto sí la tenía y le estaba desvirtuando, que el Papa lo que había venido a ordenar era como 100 sacerdotes, casi todos de la teología de la liberación,
y que en Medellín se estaban reuniendo otros que habían impulsado a esos nuevos seminaristas a la misma cosa, y que había hasta obispos promoviendo el terrorismo, no lo decía, y que al mismo tiempo le estaban asesinando a los soldados en el sur de Bolívar, en el Tolima, en el Huila, en el Quindío, y que había secuestros y violencia. Eso para él no era importante, sino que se enalteció el nombre de Colombia con la visita de su santidad. Entonces eso demuestra que no solamente las clases sociales bajas, sino que es el ADN del colombiano, de ese arribismo y ese snobismo con la visita de un extranjero. Y pues el Papa es una persona muy importante para la Iglesia Católica, pero no significa que el presidente se le olviden sus funciones y que esté más pendiente de los problemas reales del país que de generar cortinas de humo con la visita de un personaje específico de la fe católica. Entonces, eso por un lado. Y por el otro era que como había habido una renuncia de unos ministros por el protocolo que ellos llaman, pero uno sabe que es por intenciones eh, eh, internas, entonces comenzó esa pugna de politiqueros buscando puestos y desde luego los dos partidos buscando acomodarse de que, como dicen los costeños, porque ajá, a mí no me pueden dejar por fuera. Entonces, el presidente estaba ocupado era en eso, en cuál sería la reacomodación que haría del gabinete, porque había una crisis ministerial y había que reunir a gobernadores y directores de la Dirección Nacional Liberal para ver cómo se repartían la torta y qué le daban a los otros partidos. Y ahí estaban los politiqueros de siempre, Indalecio Líbano Aguirre, Álvaro Escayón Villa, Mariano Espina Pérez, todos en la rapiña por la repartición del poder, y hasta el MRL diciendo que algunos se han vuelto buenas personas, porque como ya López Miquelsen era gobernador del Cesar, entonces ya se les había acabado el liderazgo de este sujeto descompuesto y había que buscar acomodarse en la nueva repartija. Entonces, como puede ver, mi coronel, el país desangrándose y el presidente hablando de la visita del Papa como enaltecimiento de Colombia y de la solución al problema gravísimo que tenía, que era escoger sus nuevos ministros. Sí, nada cambia en este país. Mi coronel, ¿cómo incidían las pugnas al interior de las diversas líneas que estaba tomando el comunismo internacional en las organizaciones obreras colombianas, dentro de las cuales había serios nexos con los grupos terroristas de la época? Pues resulta que había un personaje muy conocido en Colombia para la época que se llamaba José Raquel Mercado, que era el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia. Y casualmente en esos días había ocurrido la famosa Primavera de Praga o la invasión de los tanques soviéticos a Checoslovaquia, donde aplastaron la justa protesta de los estudiantes contra el comunismo. Entonces, para que no se le cayera la cortina de hierro, eh, desde el señor Khrushchev y el señor y los señores del Politburo ordenaron aplastar esa revolución y asesinaron a un poco de jóvenes checoslovacos. Entonces el mundo comenzó a armar en la protesta a la Unión Soviética de distintas partes, organizaciones liberales, especialmente en Estados Unidos, que de paso tenían su gran problema con la guerra de Vietnam y entonces estaban divididos entre los cobardes que no querían ir a combatir en Vietnam y los que sí estaban de acuerdo con que Estados Unidos combatiera el comunismo. Y fue toda esa época tan tensa del 67 y 68 que incluyó hasta la muerte de Luther King y el pésimo gobierno del señor Lyndon Johnson. O sea, el mundo andaba como siempre revuelto. Y en París había ocurrido la primavera del 68, que fue la rebelión de los estudiantes. En México, la masacre de que se me escapa el nombre, Tlatelolco, no lo recuerdo bien, y los hechos violentos que estaban ocurriendo en el continente. Entonces, José Raquel Mercado, que hacía parte de esas divisiones que había dentro del Partido Comunista, eh, le propuso no solo a los colombianos, sino a los sindicatos de puertos del mundo que le boicotearan
la entrada a los buques comerciales rusos en cualquier puerto del mundo se la demoraran para que la economía rusa sufriera una afectación debido a lo que han hecho. Entonces los comunistas del resto del continente, que eran prosoviéticos, comenzando por las FARC, en la que militaban Jaime Bateman Cayón e Iván Marino Espina, lo cogieron en la mira. Y por eso una de las principales acciones del señor Bateman cuando creó el M-19 fue asesinar a José Raquel Mercado porque decía que era un traidor de la clase obrera y era un traidor de las revoluciones comunistas y que tenía en el fondo era un mensaje a favor de la CIA, del imperialismo y el colonialismo, y eso le costó la vida, además de otras acciones, porque José Raquel Mercado siempre fue crítico, no era que dejara de ser comunista, sino que era crítico de algunas posiciones extremistas de los comunistas y parece que estaba en desacuerdo con la parte armada, algo similar a lo que le ocurrió a José Cardona en Cali. Mi coronel, hay esperanzas que el gobierno Petro concrete un acuerdo de paz favorable a los colombianos con los narcoterroristas del ELN y las FARC, teniendo en cuenta lo pactado por el gobierno Santos con el brazo armado del Partido Comunista? Pues mi coronel, en síntesis no hay nada claro, no hay nada que se pueda decir que este pacto farsanto realmente transformó la situación de la seguridad en Colombia, ni que le sirvió al país. Y por el contrario, vemos que los tres que aparecen en la foto son tres enemigos declarados del país. El uno, infortunadamente, como presidente, pero promotor de todo tipo de corrupciones. El otro, el hermano de Fidel Castro, padrino del terrorismo. Y el otro, un terrorista colombiano. Y entre los tres, sin que hubiera una sola persona medianamente decente en el sitio, decidieron el futuro del país. O sea que simplemente no hay forma de demostrar que ese pacto de cuervos le convenga en algo a Colombia. Sin duda, nuestros soldados y policías asesinados por los grupos terroristas, así como los campesinos que han padecido el terror comunista de las FARC, el EPL, el M-19, el ELN y otros grupos criminales, merecen nuestro reconocimiento con un minuto de silencio en su memoria. Mi coronel, ¿nos puede dar unas reflexiones acerca de las enseñanzas que deja la muerte en combate de 6 bandoleros de una cuadrilla mixta de comunistas y liberales del MRL en el área rural del municipio de Calarcá, departamento del Quindío, en agosto de 1968?
Pues, mi coronel, que se ha desconocido la trascendencia y la importancia capital que jugaron esa transición y esa conversión de algunos guerrilleros o bandoleros liberales en comunistas y cómo los diferentes grupos, con base en su trabajo, que estaban haciendo las tres líneas del Partido Comunista plenamente identificadas, la china, la soviética y la cubana, lograron articular sus grupos en diferentes regiones y cómo estos remanentes se integraron a esa violencia y la multiplicaron y le dieron otro cariz y terminaron de confundir más a muchas personas y reclutar más miembros para la guerrilla. La estrategia de los curas rojos y la liberación nacional materializada en la evolución del ELN nos sigue haciendo mucho daño y desafortunadamente es algo que no se toca en ninguna negociación con el ELN, como igual ocurrió con las FARC, con el Partido Comunista Clandestino, el Movimiento Bolivariano Clandestino y las milicias bolivarianas. Entonces, si no se toca la almendra, el núcleo de ese problema, pues cómo se va a resolver si es que se gravita alrededor, se sale por las ramas, se toman decisiones, se dejan imponer agendas, pero donde está el epicentro del problema o donde está el núcleo del volcán, no se apaga el origen del fuego, pues el volcán vuelve y bota lava cada vez que tenga la posibilidad. De igual manera, la presencia de jueces y abogados corruptos ha permitido que siempre los bandidos salgan con la suya. No ha habido un solo caso en la historia de Colombia, y esto es otra cosa patética, que tampoco menciona el señor de Rux en su supuesta verdad, que un terrorista haya cumplido la condena que le han impuesto en su totalidad. Ninguno desde la época de los 60 que han ocurrido porque se han interpuesto las amnistías, las acciones de los jueces y abogados corruptos, los, entre comillas, malos procedimientos, y siempre todos han quedado libres y jamás han cumplido condenas ejemplares. Y lo más vergonzoso ahora es lo de la JEP, que la JEP puede condenar a tiro fijo a Timochenko a 500 años de cárcel, pero entonces, con el hecho de que es congresista y representa a los terroristas en el Congreso, ya se da por aceptado que cumplió, y si algún día sale, cuando ya salga del Congreso, antes de que se vaya a rendirle cuentas al diablo, todavía está con capacidad de respirar y hacer más daños a Colombia, entonces pueden decirle que se vaya a una vereda a enseñarle a los campesinos a cultivar, y es lo que les enseña a cultivar terrorismo, porque no les va a enseñar a cultivar nada, y entonces está cumpliendo con las penas accesorias. Desde luego que el señor Alfonso López Miquelsen es uno de los personajes siniestros que más tiene que ver con la violencia en Colombia y que tampoco lo mencionan en el supuesto informe de la verdad, porque él con su doble moral o su inmoralidad permitió que el Partido Comunista encontrara espacios políticos cuando hizo la alianza con el MRL y luego las componendas que hizo con el ELN y después ya en su retiro de legitimador del narcotráfico. Y como se ha dicho siempre, no hubo acto negativo contra Colombia entre los años 40 y 2000 en que este personaje siniestro no estuviera presente. Hubo un aumento del control geoestratégico del ELN y las FARC después de este combate, lo cual indica que no falló la operatividad militar ni la acción militar. Lo que falló fue la organización de la estructura del Estado como tal para resolver el problema, y seguimos navegando en lo mismo. Desde luego que el Frente Nacional no es la panacea que nos pintan de la salvación del país, como lo han descrito quienes lo organizaron y quienes lo desarrollaron, sino que es la fuente de crecimiento de las guerrillas comunistas y la complejidad de un fenómeno no resuelto de administración política que sigue siendo el germen de ese problema. Igualmente tenemos otra realidad que es el nexo que se fue descubriendo de terroristas internacionales y planes estratégicos del comunismo, con gran incidencia de muchos sectores de la curia cristiana alineados con la teología de la liberación, y desde luego los miembros del Partido Comunista y las organizaciones que, que estos partidos tienen en todo el continente y el mundo. Síntesis de todo esto, viendo lo que está ocurriendo en las negociaciones de paz del señor Petro con el ELN y la FARC, y ahora metió al Clan del Golfo hasta con delegados
de dudosa reputación para negociar esa supuesta desmovilización del grupo, pues no nos queda otro camino que decir que eso no va para ningún Pereira y que el augurio es absolutamente negativo. Adelante, mi coronel, con sus comentarios del día de hoy. Gracias, mi coronel. Mi análisis sobre el programa 597 del día de hoy. Recordemos que para acabar la violencia partidista en Colombia durante la hegemonía del gobierno conservador de los años 50, estos acordaron con los del Partido Liberal alternar la presidencia en elecciones cada 4 años. Pero en ese pacto dejaron por fuera a los terroristas comunistas, quienes buscaban la toma del poder por las armas. Igualmente, quería ser presidente el abogado liberal Alfonso López Michelsen, solo por ser hijo del igualmente caudillo liberal y 2 veces presidente del mismo nombre, Alfonso López Pumarejo. Como vio que tenía pocas posibilidades de lograrlo por el desprestigio de su padre, debido a múltiples escándalos de corrupción, creó una disidencia personal minoritaria del Partido Liberal, denominada Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, con claros visos de partidismo armado. Esta fue la valiosa oportunidad de alianza para los igualmente minoritarios comunistas, que también estaban excluidos del pacto bipartidista de conservadores y liberales llamado Frente Nacional. Además, no solo por el nombre del MRL, que incluye el término revolucionario y muy afín a los principios comunistas, y hasta por el simple hecho de que ambos usan la misma bandera roja, la que estaba muy de moda por la intensa campaña ideológica del comunismo que busca conquistar y dominar el mundo, se alió con el MRL. Feliz coincidencia entre la profunda ignorancia política de la gran mayoría del ingenuo pueblo colombiano en asuntos sociales, que no visualiza que no estamos exentos de las agresivas influencias y manipulaciones globales. Esa es la razón por la cual se unieron las dos fuerzas, liberales y comunistas, para cometer actos terroristas armados, en el orden urbano con el apoyo de los revoltosos del MRL, mientras que en el ámbito rural, con las cuadrillas comunistas de naturaleza montaraz. De esa forma, aconteció el enfrentamiento en el municipio de Calarcá, entre la pandilla del Quindío y una unidad táctica del Ejército Nacional. Combate en donde perdieron la vida inútilmente 6 bandoleros perversamente adoctrinados por el comunismo criminal. Estos son los desaciertos de los ineptos ideólogos políticos que terminan en innecesarias muertes de nuestro valioso e inocente pueblo colombiano. Conclusión. Así se explica nuestra necesidad de crear verdaderos líderes sociales, antes que caudillos empíricos, que conformen verdaderos partidos políticos, más nacionalistas que provincialistas. Esta es la verdadera historia y no la mentira que con calculada distorsión nos han contado. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Sí, usted tiene toda la razón. Hay una desviación de la historia que no es casual, sino que es malintencionada y perversa y preparada y preconcebida. Pero precisamente eso es lo que hacemos aquí en la memoria histórica, con hechos, con documentos y con casos reales que no los pueden controvertir y que el señor de Rux y sus socios, por no decir cómplices, no pueden negarlos porque se le está demostrando lo que él no publicó intencionalmente y lo que ocurrió y que nos tiene como estamos. A todos un feliz día. Esta noche tendremos en la Fundación un ejercicio interesante que es el análisis integral de los 2 años de la administración Petro. Mañana es el día de la celebración de la batalla que nos dio la independencia a los colombianos y a gran parte del continente, razón por la cual no habrá evento de la memoria histórica. Y el jueves retornamos, pero lo vamos a hacer a las 8 de la mañana debido a un compromiso que tenemos de 7 a 8, pero a las 8 de la mañana, o sea, media hora más tarde lo hacemos. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando.
Gracias y feliz día para Gracias, todos. mi coronel. Feliz día para todos.